Sí, anfitrión. Ahí sí. Ahí no sé si estaré grabando. Ahí está Grabando. grabando, profe. Ahí está Ahí grabando, está. profe. Bueno, ¿Listo, profe? genial. Gracias, Bruno. Gracias, chiques, por remarla este tiempo. En estos días supongo que van a venir a revisarme el internet para que no pasen más estas cosas. Bueno, estábamos diciendo entonces cuáles son las condiciones que propone la autora para promover el hábito de la actividad física entre todos los habitantes de la sociedad y en los diferentes ambientes formales, no formales, en los que nos toque participar, eh, a través, decía, del logro de la competencia motriz, es decir, de tratar eh, de que predomine también el aspecto intelectual en la actividad física y dejar de disociar la actividad física de las cuestiones intelectuales, que a través de la actividad física también se desarrolla la actividad intelectual, concretamente por medio del logro de la inteligencia operativa, la inteligencia motriz, llamémosla como sea, pero que es una inteligencia fundamental para desarrollarnos también como personas y que no hay que dejar de lado en nuestro propio discurso a la hora de hacer referencia a la actividad física. Tener siempre en cuenta el placer, el disfrute y el bienestar en el hacer, que siempre trate de predominar esa cualidad a la hora de armar una clase, a la hora de armar una determinada actividad física, ¿sí? Tener siempre en cuenta que lo que predomine sea el placer, por sobre otros factores, como pueden ser la competencia, el éxito, el logro, en cuanto a, digamos, poder dominar bien un determinado ejercicio, etcétera, que son también factores muy importantes, pero siempre tratemos de que predomine, de que la persona la pase bien cuando esté haciendo actividad física, porque eso es lo que es el principal promotor de su desarrollo. Es decir, las personas que queremos ser felices y tratamos de recurrir a esos momentos en los que la pasamos bien, y si esos momentos tienen que ver con hacer actividad física, vamos a siempre tratar de volver, de repetir esos momentos y de tratar de ampliarnos y de incorporarlos a nuestra rutina. Y la autonomía en el hacer, es decir, decidir por sí mismo qué, cuándo y cómo hacer actividad física. Que intervenga la actividad física en la formación de hábitos de vida activa, en la capacidad de organizar y gestionar la propia vida. La actividad física te organiza la vida también. Cuando uno tiene determinadas rutinas de actividad física, eso también suele organizar la rutina, ya sea laboral, de ocio, etcétera, y tiene que ver con la capacidad de gestionar la propia vida. Sumado todo esto, obviamente, a otros factores motivacionales, como pueden ser las relaciones sociales, el cuidado de la salud, es decir, otros factores que invitan a las personas a hacer actividad física o a aumentar la cantidad de actividad física que hacen en sus rutinas. Esto que hablábamos de la gente que se junta a correr, se arman grupos re lindos que se juntan a correr en la costanera y después se juntan, bueno, ahora no, pero en su momento, antes de la pandemia, se juntaban a comer asado y organizaban fiestas y reuniones, etcétera, etcétera, que, digamos, promovía vínculos sociales, sentido de pertenencia y demás a una determinada comunidad, que suele ser también un factor motivacional clave a la hora de promover la actividad física. ¿Cuál debería ser el objetivo principal o los objetivos principales de los profes de educación física para esta autora? Bueno, nuestra meta es formar desde cualquiera de los ámbitos educativos en que nos desempeñemos ciudadanos, ciudadanas capaces de autogestionar su actividad física como un medio para el logro de una mejor calidad de vida. Así, ante cada sujeto que ganamos para la causa, es decir, que practica actividad física autónomamente, podremos aceptar que hemos hecho nuestro aporte y estamos contribuyendo a resignificar el valor de la actividad física como potente herramienta al servicio del desarrollo humano desde la perspectiva de la educación permanente.
instalar la actividad física como derecho en la Argentina y al servicio del bienestar general, la calidad de vida y el progreso del país, y construir una nueva cultura de la actividad física desde un enfoque holístico, transversal e interdisciplinario. Es decir, fíjense todo lo que podemos lograr si promovemos la actividad física en los diferentes ámbitos en los que nos toca participar. Fundamentalmente, obviamente, en el caso de ustedes, a la hora de planificar una clase de educación física, todo lo que pueden llegar a lograr, ¿no? ¿Cómo impacta la educación física en la sociedad? ¿Sí? Esto es algo que también se debería fomentar y promover y difundir. O sea, las publicidades sobre actividad física deberían hacer hincapié en estos aspectos. El gobierno, los sindicatos, las empresas deberían tener en cuenta esto a la hora de pensar en la importancia de la promoción de la actividad física. Por un lado, el impacto en la salud, obviamente, está por demás demostrado que la generalización de hábitos de actividad física entre los habitantes de una sociedad contribuye a mejorar su salud y a prevenir todo tipo de enfermedades. Los jóvenes que realizan actividad física suelen verse menos propensos a contraer cualquier tipo de adicciones, ¿sí? Por otro lado, el impacto en la economía, porque primero que lo anterior, es decir, formar a través de la actividad física hábitos saludables, de por sí disminuye enormemente los costos que debe afrontar una sociedad, un Estado, para atender la salud de su población, ¿sí? Pero además de eso, lo que hablábamos antes, las personas que realizan actividad física suelen tener mejor rendimiento en sus actividades productivas, en sus actividades laborales, y al mismo tiempo estar menos exenta a todo tipo de lesiones o de enfermedades que las haga ausentarse. Es decir, desde un punto de vista económico también, para una sociedad promover la actividad física es fundamental. El impacto en la cultura, bueno, lo que hablábamos antes, está comprobado que la actividad física es un gran promotor del bienestar y de la felicidad de un pueblo, además de que puede contribuir a fortalecer lazos identitarios en la comunidad. A ver, el logro principal de toda sociedad, de todo Estado, de todo gobierno, debería ser el bienestar de su pueblo, ¿no? La felicidad de su pueblo. Y si está comprobado que el desarrollo de hábitos de educación física, de actividad física, mejora la calidad de vida de las personas y mejora su calidad de vida en términos también de felicidad, de bienestar, entonces es fundamental que eso se tenga en cuenta a la hora de pensar políticas públicas y demás para promover la actividad física. Y también promover lo que hablábamos antes, los lazos identitarios, sentirnos parte de una sociedad. No casualmente, uno de los momentos de mayor patriotismo, de mayor amor a la bandera, a la celeste y blanca, suele ser en los mundiales de fútbol, o ahora, por suerte, también en otro tipo de actividades deportivas que se difunden, en las cuales nos vemos representados por esos jugadores, esas jugadoras, ¿sí? que representan nuestra camiseta. Cómo los clubes de barrio son un factor identitario clave para sentirme parte de mi barrio, ¿no? Es decir, el deporte, la actividad física, fortalece, afianza los lazos identitarios. Lamentablemente, muchas veces lo hace en forma de rivalidad, que puede traducirse muchas veces en violencia, pero eso no tiene que ver esencialmente con la actividad física, sino con otro tipo de cuestiones sociológicas que intervienen en el medio, ¿sí? Por medio de la difusión de juegos y deportes de diferentes culturas se puede contribuir al multiculturalismo y el respeto a la diversidad. Esto de tratar de romper también con el paradigma eurocéntrico, occidental, etnocéntrico, de difundir siempre los mismos deportes que tienen un origen europeo, un origen inglés, y no de tener en cuenta la enorme riqueza deportiva, lúdica, por ejemplo, de nuestros diferentes pueblos originarios o de las culturas orientales, ¿sí? Es decir, difundir diferentes tipos de juegos y de deportes de diferentes culturas
también contribuye a la tolerancia, al respeto a la diversidad cultural y a enriquecer incluso la propia cultura nacional, ¿no? Hay un chat acá. Angelina no escucha las clases. ¿Se escucha bien? Angelina, ¿pudiste solucionar eso? ¿El resto me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, esperemos que haya podido solucionar, Angelina, el problema. Bueno, y el impacto social, por último, que genera la promoción, la incorporación de la actividad física como hábito de una población, ¿no? Porque la actividad física puede ser una poderosa herramienta de inclusión social, no solo porque, digamos, chicos de los barrios marginales, de las zonas excluidas de la sociedad, por medio de la profesionalización en una práctica deportiva, llegan a mejorar, a escalar socialmente, ¿sí? Porque eso ocurre a nivel micro. Lo que vemos de los Teve, los Maradona, es decir, las personas que nacieron excluidas de esta sociedad y gracias a un deporte llegan a ser millonarios porque logran triunfar en el profesionalismo, son muy poquitos casos y no hay que tener en cuenta como parámetro fundamental para entender la importancia de la educación física como herramienta de inclusión social. Lo que hay que tener en cuenta, más bien, o lo que más hay que tener en cuenta, es que a nivel formativo, a los chicos, chicas que muchas veces se encuentran marginados, excluidos, vulnerabilizados por esta sociedad, por medio de una actividad física, de un deporte, se los contiene, se les cuida, se les educa. ¿Sí? Esa famosa frase que dice, 1 hora más en la cancha es 1 hora menos en la calle. No porque en sí misma la calle sea mala, sino porque muchos chicos y chicas se encuentran solos, desamparados en esa calle, y estar en un club con adultos, con referentes afectivos que los acompañan, que se sientan incluidos con otro grupo de chicos y chicas, es fundamental para la contención y para que esos chicos y chicas no se nos caigan del mapa, ¿no? En el sentido de que esa exclusión se siga profundizando. Bueno, acá vemos cómo en un barrio se está difundiendo la práctica del palín. Seguramente conozcan este deporte, este juego de origen mapuche, que es muy similar al hockey y sin embargo es anterior en términos, muchos dicen, el palín es como un hockey de los pueblos originarios. No, en realidad es al revés. El hockey es como un palín de los europeos. ¿Por qué? Porque el palín es una práctica ancestral que lleva muchos siglos antes de la existencia del hockey como deporte y que es fundamental también difundirlo, enseñarlo en las escuelas para aportar a ese multiculturalismo, a ese conocimiento de las raíces ancestrales de nuestros pueblos originarios. ¿Conocían el palín? No. El otro día en la clase de antropología tuvimos una entrevista y había una señora, que ahora no me acuerdo el nombre, que bueno, nos contó el juego y todo el marco que le dan al juego, porque tiene como todo no sé, Un como una ritual. cosa, Sí. claro, no me sale, un ritual y que hay que hacer tipo una ofrenda y que se juega descalzo y qué significado tiene para cada uno y que onda, no es un juego así nomás, sino que es como buscan mucho el vínculo y una conexión con la tierra y es muy profundo más que un hockey antiguo, creo yo. Sí, Mónica, Huentelaf. Claro, y también vimos y se vio también, bueno, conocimos la bandera, cómo está conformado, y también se dio a entender que el juego del palín en su tiempo era muy machista, solamente se jugaban los hombres y las mujeres eran como más del ritual. Bueno, como pasaba en todos los deportes, ¿no?
no solamente eso, no es un atributo característico solamente del Palín. ¿Sí? Todos los deportes básicamente tenían un componente de exclusión hacia la mujer y hacia cualquier otro género que no sea el masculino, obviamente. Lo interesante es, como contaba Anita, la idea de que a través de la práctica de un determinado deporte pueda conocer una cultura en sí, o pueda acercarme, sea la puerta de entrada, a el interés, la curiosidad hacia una cultura que es fundamental recuperar, que es fundamental valorar, reconocer, porque es una cultura de estas tierras y que no forma parte del pasado, sino también de nuestro propio presente, ¿no? Entonces, por suerte se está difundiendo bastante la idea del fomento y la incorporación del Palín en las escuelas, pero no solamente el Palín, hay muchos juegos y deportes de nuestros pueblos originarios o de otras culturas que se deberían recuperar y fomentar a nivel escolar y a nivel social en general. No quedarnos con los deportes clásicos solamente, ¿no? Esto es algo también que ustedes deben ver en otras asignaturas. No pensar que el deporte se reduce al universo de fútbol, básquetbol, etcétera, que son deportes, por otro lado, con un origen europeo, deportes que han sido estandarizados, deportes que han sido, que en su afán de profesionalismo han sido depurados muchas veces de toda esa riqueza cultural de los juegos, digamos, más espontáneos, como el Palín y otro tipo de prácticas. Bueno, ahora pensemos una de las preguntas ahí de la guía orientadora. También en varias devoluciones yo hice hincapié en esto. No crean que esas preguntas que yo le pongo en la consigna son un cuestionario que hay que responder a rajatabla, así, tal como aparece ahí. No, son guías orientadoras, ¿sí? Es decir, en las cuales ustedes pueden guiarse o no. Si no quieren guiarse por esas, quieren encarar por otro lado, el análisis lo encaran por otro lado, no hay problema. Pero los pongo yo como un recurso más, porque muchas veces lo que pasa es que queremos empezar un análisis y no sabemos cómo entrarle al objeto de estudio, y esas preguntas pueden servir. Una de esas preguntas tiene que ver con asociar los conceptos, los análisis que vimos la clase pasada con el tema de la segmentación escolar a la práctica de la actividad física. Es decir, cómo impactan esas desigualdades escolares, esos diferentes circuitos de escolarización según el nivel social en la educación física, ¿no? Entonces ahí podemos incorporar muchas de las cosas que estábamos hablando, ¿no? La diferencia que hay, por ejemplo, entre esas escuelas que tienen un gimnasio súper preparado, ¿no? Un gimnasio con todos los elementos, tienen diferentes canchas de diferentes deportes, ¿sí? Con escuelas por ahí que tienen que hacer sus actividades a la intemperie, que no tienen ni siquiera unos conitos o unos aros, ¿sí? Y que muchas veces hacen que la actividad física se termine reduciendo a pocas horas, porque cuando llueve no pueden llevarla a cabo y demás. Fíjense, acá tengo, bueno, después vamos a llegar, pero acá una imagen de lo que decía yo recién, ¿sí? Por un lado una escuela privada probablemente, de un centro urbano, de la capital federal, que con un super gimnasio que tiene gradas, ¿sí? Que tiene un piso especial con todos los recursos, los elementos, y por el otro lado una escuelita rural que no tiene ni siquiera un lugar delimitado para la práctica de la educación física, y que ahí a la intemperie el docente se las tiene que rebuscar para pensar actividades, que si llueve no se pueden llevar a cabo, ¿sí? Es decir, todas las desigualdades que generan también la segmentación escolar en la incorporación de hábitos de educación física, que más adelante en la adultez se van probablemente a notar. Bueno, acá llegamos al concepto de hábitus, ¿sí? Lo relacionamos con el tema de las publicidades que analizábamos. Esto de que predomine en una sociedad capitalista como la nuestra la actividad física como un objeto de consumo, ¿sí? Desde la lógica capitalista hegemónica,
determinados deportes solo son alcanzados por quien dispone del hábitus. ¿Qué sería el hábitus? Bueno, el conjunto de saberes, de creencias, de actitudes, etcétera, que posibilitan a los sujetos la pertenencia a un campo determinado pertinente. Es decir, el hábitus tiene que ver con la clase social, sí, pero no solamente con la clase social. También intervienen ahí factores de género, factores culturales, que terminan haciendo que determinadas prácticas, no solamente deportivas, no solamente de actividad física, determinadas prácticas, determinados consumos, sean exclusivos de una determinada población, de un determinado circuito social, ¿sí? Los modelos actuales de actividad física remiten a individuos integrantes de los sectores medios y altos de la sociedad occidental, con recursos suficientes para adquirir, por un lado, la indumentaria sugerida, sostener la cuota de un gimnasio, centro de salud o club deportivo, disponer del tiempo libre, ¿sí?, de ocupaciones para asistir a los mismos, entre otras condiciones que refuerzan la distinción social, ¿sí? Es decir, mientras vos depende de tu estatus social, se van generando en tu vida ciertos hábitos, ¿sí?, ciertos hábitos, ciertas prácticas, ciertos gustos y ciertas posibilidades que te llevan a practicar determinados deportes, determinada actividad física relacionado con ese estatus que tenés, ¿sí? Y por otro lado, si estás en un estatus inferior socialmente, ¿sí?, tenés menos posibilidades, más limitada es tu chance de llevar a cabo, de incorporar el hábito de la actividad física y de practicar sobre todo determinados deportes que se reservan exclusivamente a determinadas clases sociales o a determinados campos sociales, ¿sí? Fíjense cómo termina. La educación física que requieren los albañiles, los carpinteros, carpinteras, braceros, braceras, peones de campo, estibadores, taxistas, changarines, etc., no es estudiada, parece no interesar desde ningún punto de vista en nuestra sociedad, ¿sí? Es decir, ¿acaso acá, por ejemplo, en estas imágenes, no hay actividad física interviniendo? Sí, es fundamental. Hay actividad física de carga, hay actividad física de motricidad fina, ¿sí? Hay actividad física, todo tipo de actividad física hay. Ahora, ¿es tenida en cuenta, es valorada, es reconocida esta actividad física y es correctamente preparada y acompañada y practicada? Es decir, lo que decíamos antes, ¿se les enseña en algún momento a través de las empresas, de los sindicatos, lo que sea, a estos trabajadores y trabajadoras a saber cómo agarrar bien, por ejemplo, la carretilla para no lesionarse la espalda, o cargar elementos pesados para no lesionarse las rodillas, o el tipo de estiramientos, de elongación, de ejercicios cinéticos que tienen que hacer para disminuir las posibilidades de riesgo de lesiones en su trabajo? Bueno, por lo general no. Este tipo de saberes que son fundamentales para realizar una actividad laboral en la que tenés que poner el cuerpo, muchas veces no son tenidos, la mayoría de las veces no son tenidos en cuenta, ni por la empresa, ni por el sindicato, ni por el Estado mismo, que no quiere regular esta práctica. Sí. Perdón, ¿alguien quería decir algo? Bueno, ¿cómo incluir sin excluir? Hablar de inclusión no significa masificar las propuestas hegemónicas, lo que decíamos antes, propia de los sectores dominantes. No se puede pretender generalizar a todos los sectores sociales el hábitus de la actividad física como objeto de consumo. En primer lugar, es imprescindible entender que incluir es reconocer derechos, formas de vida, valores, deseos, intereses de gran diversidad y convivientes en una misma comunidad. La real inclusión implica entonces que todos los sectores sociales puedan realizar las actividades físicas que les resulten significativas y propias, pero al mismo tiempo poder conocer nuevas. Romper con la naturalización de las prácticas hegemónicas, diseñadas a partir de una ideología de clase.
rompiendo con la naturalización de que el conocimiento biológico, anatómico, fisiológico, biomecánico es el punto de referencia único e incuestionable para el desarrollo de la actividad física. Incorporar abordajes interdisciplinares. Romper con la descontextualización de creer que todos pueden hacer la misma actividad física en cualquier lugar. La ludicidad será seguramente el factor clave en una propuesta de actividades físicas rupturista con los dictados ultracompetitivos de la modernidad y el racionalismo excluyente. Es lo que plantea el autor. Bueno, hasta acá con la perspectiva de género. Ahora vamos a incorporar la perspectiva, hasta acá con la perspectiva de clase social, ¿sí? Es decir, cómo interviene el tema del hábitus de acuerdo a las diferencias de clase en términos de ingresos, en términos económicos, en términos de posición social. Ahora vamos a ver cómo interviene el tema del género, que es algo que ya venimos abordando a lo largo de la cursada, porque es un eje transversal. En el ejercicio de profesiones relacionadas con la actividad física nos encontramos constantemente con actividades y tareas que parecieran ser exclusivas de un sexo u otro. Se toma como referente al deporte formal, con sus pautas y reglamentos separadas por sexo, ¿sí? Esto es lo que hace que muchas veces se termine reflejando ese deporte formal en el deporte formativo, en el deporte no competitivo, que es el que debe predominar en una clase de educación física, por ejemplo. Entonces, se dice, esto aparece mucho con el tema de los juegos intercolegiales en la escuela secundaria, ¿no? Por un lado, las clases de educación física tienen que ser mixtas, por ley, son mixtas, pero por el otro lado, los juegos competitivos intercolegiales tienen el formato de los juegos, digamos, de los deportes profesionales, que son separados por sexo, por género. Esto hace entonces que muchas veces hay una contradicción viviente que hace que muchos profes terminan separando la clase mixta por género para preparar con la excusa de preparar a sus estudiantes para los juegos intercolegiales, ¿no? Fíjense lo que dice la autora, es muy importante lo que dice Marta Antúnez acá. Al incidir en la constitución corporal de los alumnos, las diferencias físicas se hacen evidentes y pautan diferencias, reales o no, que nos llevan a pensar que niñas y varones deberían realizar distintas actividades acordes a sus propias diferencias sexuales, las que se suponen crean a su vez capacidades diferentes. Es decir, esto se está intentando cambiar, se está intentando romper con el tema de las clases mixtas. Pero ¿qué es lo que ocurría históricamente y en gran parte sigue ocurriendo? Desde la primera infancia se separa por género la actividad, se crean circuitos diferenciados de actividad física de acuerdo al género, que hacen que el hombre se desarrolle en determinadas actividades que tengan que ver con la fortaleza, la destreza, la resistencia, etc. Y por el otro lado, las mujeres en otro tipo de actividades que tengan que ver con la flexibilidad, con la coordinación, etc. Esto hace que, obviamente, los efectos corporales terminen determinando que los hombres tengamos una determinada contextura física, una determinada desarrollo de la fuerza y demás, que sea diferente al de las mujeres y que se termina usando como argumento para seguir habilitando la diferenciación por género. Es decir, es como un círculo vicioso, ¿sí? En el que, obviamente, si desde la primera infancia te separan las actividades físicas por género, eso va a producir efectos diferentes que después se utilizan como argumentos para decir, y bueno, ven que no podemos mezclar chicos y chicas porque los chicos si no terminan lastimando a las chicas, ¿sí? Es decir, es un círculo vicioso del patriarcado que hace que la mujer se termine quedando excluida de determinadas prácticas que tengan que ver con adquirir un desarrollo físico
más fuerte, más competitivo, incluso si lo querés poner en términos de competencia. Poner la mirada en el género significa desnaturalizar no solo esa diferenciación de prácticas, sino con ellas al género mismo. Es decir, preguntarnos qué significa ser mujer o varón y si eso puede aportarnos argumentos válidos para seguir diferenciando las prácticas. Es decir, cuando uno se replantea el tema de la segregación por género en el deporte, lo que se está replanteando es en realidad el género mismo. ¿Qué significa ser varón? ¿Qué significa ser mujer? Ser varón significa ser agresivo, ser varón significa tratar de imponernos sobre las mujeres, ser varón significa no tener sentimientos o no demostrarlos o reprimirlos, ser varón significa no llorar, ¿sí? Ser varón significa disponer del cuerpo de la mujer como queramos o de las mujeres como queramos. ¿Eso significa ser varón? ¿O eso es lo que una cultura patriarcal nos quiere imponer para seguir reproduciéndose? ¿Sí? Y que una de las maneras fundamentales para reproducirla termina siendo esa educación física tradicional machista. ¿Sí? Y lo mismo con la mujer. Ser mujer significa ser pasiva, ser mujer significa tratar de todo el tiempo estar expresando simpatía, carisma. Ser mujer significa no exponerse a ningún tipo de riesgo, no llevar a cabo ningún tipo de actividad que implique fortaleza, fuerza. ¿Eso significa ser mujer? ¿O eso es lo que el patriarcado nos quiere hacer creer para seguir reduciendo el rol de la mujer a un rol justamente pasivo, de debilidad, de subordinación, etcétera, etcétera? Entonces, fíjense lo interesante de que replantear las bases históricas tradicionales de la educación física machista, replantear la segregación por género de las actividades físicas, lo que en última instancia nos hace replantear es al género mismo que construye esta sociedad patriarcal para reproducirse. Y siempre lo hace con la trampa del cuidado. Este es uno de los principales argumentos que se utilizan en las clases de educación física tradicionales, ¿no? La idea de que, como en el campo de la actividad física hay un predominio sobre lo físico y lo fisiológico, amparándose en el supuesto cuidado de los cuerpos, se establecen prácticas diferenciadas de niñas y varones, por lo general que excluyen a las primeras. Es decir, por lo general esta idea de cuidar el cuerpo tiene que ver con excluir a la mujer de determinadas prácticas deportivas. ¿Cuántas veces hemos escuchado este tipo de frases? Las niñas no pueden practicar determinado deporte, pónganle el que quieran, el que se les ocurra, porque se van a lastimar. Seguramente hayan escuchado a lo largo de su trayectoria escolar esta frase, incluso quizás la sigan escuchando ahora. O las niñas no pueden practicar determinado deporte con los varones, porque los varones las van a lastimar. Es decir, se naturaliza, se da por sentado la idea de que, por un lado, las niñas son más susceptibles de lastimarse, y por el otro lado, los varones somos más susceptibles de lastimar. Es decir, somos más agresivos. Y de alguna manera eso está naturalizado y por lo tanto legitimado también. ¿Sí? Lo que refuerza esa supuesta debilidad en las mujeres y esa agresividad en los varones. Esto, como se presenta muchas veces como un dato natural, es decir, se presupone que es así y que no puede ser de otra manera, no se presenta ni siquiera la posibilidad de replantearlo muchas veces. Entonces, la pregunta es, ¿no sería mejor que enseñemos que todos nos debemos cuidar y que nadie debe ser agresivo? No importa si sos varón, mujer, no binario, ¿qué importa el género? No hay que ser agresivo con nadie, no hay que agredir a nadie. ¿Qué es esto de que entre los varones nos podemos cagar a patadas porque somos varones y nos las tenemos que bancar y nadie sufre porque así somos los machos? ¿Qué es eso? Eso es legitimar un tipo de violencia que después se termina traduciendo en otros ámbitos de la vida.
¿qué es esto de decir que soy menos hombre si me quiero cuidar, si no me quiero lastimar, e incluso si quiero cuidar a otro hombre? ¿Sí? Que todas las imágenes que nos vienen a la mente de nuestras clases de educación física cuando éramos chicos o de alguna práctica deportiva, que el entrenador o otro compañero nos dice, matalo, anda con la plancha, hay que partirlo a ese, etc. ¿Sí? Esa idea de que puede estar legitimado entre varones la agresividad, ¿sí? Y que no nos tenemos que cuidar entre nosotros porque mientras menos nos cuidamos, más machos somos. ¿Qué tiene que ver eso con la educación física? ¿Por qué muchas veces la educación física legitimó y reprodujo ese tipo de discursos? ¿Por qué no podemos ver más seguido, y de hecho ya lo estamos haciendo, este tipo de imágenes? ¿Sí? En el que varones, mujeres, personas de cualquier género, ¿sí? Para tratar de salir de ese binarismo, practican esos deportes históricamente reservados al hombre porque se suponía que eran los deportes de mayor agresividad y por ser de mayor contacto físico, ¿sí? Podemos tranquilamente ver niños y niñas practicando rugby, niños y niñas practicando juntes fútbol, y si lo vemos desde más temprana edad, lo vamos a terminar naturalizando y no nos va a resultar extraño ver a adultos, adultas practicando este tipo de deportes juntos, ¿sí? Y no nos va a... No vamos a tener miedo porque se lastime la mujer, o si lo tenemos también para el hombre, es decir, si existe el peligro de lesión, existe para cualquier género y hay que cuidar a cualquier género, ¿sí? Y no tiene que ver esto con una segregación. Nosotros hace unos 2 años ya organizamos un torneo de fútbol mixto que salió bárbaro, que salió buenísimo, que participaron chicos que ahora creo que están en 3er o 4.º año, ¿sí? Y que salió buenísimo, no tuvimos ningún problema, ningún tipo de lesión, ni ningún tipo de prejuicio. Es decir, vos cuando ya incorporás como natural, ¿sí? En realidad nada es natural, pero ya cuando lo incorporás como algo que debe ser así, todo ese tipo de fantasmas, de prejuicios sobre los daños que se pueden llegar a generar van desapareciendo. Bueno, acá un poco de historia para la desnaturalización. Ya un poco lo habíamos hablado antes. Todos los deportes tienen un origen machista, porque todos los deportes empezaron siendo exclusivos de hombres, ¿sí? Creados por hombres para hombres y excluyendo a cualquier otro tipo de género. De hecho, las Olimpiadas mismas empezaron siendo solamente con disciplinas masculinas y de a poco se fueron agregando en determinados deportes que se asociaba a la feminidad, los conjuntos femeninos, hasta llegar a hoy en día, que todavía no tenemos una paridad de deportes en los Juegos Olímpicos, pero que más o menos hay la misma cantidad de combinados masculinos que femeninos, pero seguimos segregando los géneros. Y los argumentos que se utilizaron para no incorporar a la mujer al deporte y que se utilizan ahora para no incorporarla de manera mixta con el hombre, suelen ser estereotipos físicos, ¿sí? Mucho tiempo se habló de la fertilidad de la mujer como un impedimento para que practique determinados ejercicios, diciendo que iba a tener problemas para llevar a cabo un embarazo, ¿no? Primero, naturalizando la idea de que la misión fundamental o el rol de la mujer en una sociedad es exclusivamente tener hijos. Y por el otro lado, con un montón de mitos y de mentiras científicas que decían que la práctica de determinados ejercicios iba a perjudicar la fertilidad de la mujer. Argumentos psicológicos incluso, ¿no? Que las hacía más histéricas a las mujeres o que las hacía más propensas a ser agresivas, lo que sea, practicar ejercicio, ¿sí? Y obviamente relacionados con
la sexualidad, la idea de que pierden feminidad, pierden su feminidad si practican deporte o si practican determinados deportes. Es decir, argumentos que son históricos, pero que lamentablemente en algunos dinosaurios se siguen repitiendo. Pero nosotros, por eso mismo, nosotros como profes de educación, ustedes como profes de educación física, como futuros profes de educación física, y todos los que promovemos la actividad física, tenemos que romperlos, ¿sí? Tenemos una posibilidad, un rol clave en esa transformación que se está llevando a cabo. En ese desafío de desexuar el deporte, como dice la autora, ¿sí? Bueno, y por último, la perspectiva interseccional, es decir, primero aplicamos la perspectiva de clase, luego aplicamos la perspectiva de género para analizar la actividad física. Ahora vamos a ver cómo estas dos perspectivas se pueden aplicar para analizar cómo se refuerzan las diferentes desigualdades. En este caso, la desigualdad de género y de clase. Bueno, los modos de relacionarnos con nuestro cuerpo no son meras costumbres, sino que son prácticas socialmente determinadas en las que se plasman y reproducen relaciones de poder y de género. De ahí que un cambio cultural en lo relacionado con la actividad física supone comprender sociológicamente las raíces de esos modos de vida. Las sociedades occidentalizadas como la nuestra se caracterizan por un curioso modo de pensar a las personas separando tajantemente cuerpo y mente, ¿sí? Lo que hablábamos antes, valorando siempre más la segunda dimensión, es decir, la mente por sobre el cuerpo. Ustedes fíjense, cuanto más cerca del espíritu, del pensamiento, del conocimiento y de las ideas, entendidas como algo diferente al cuerpo, a la actividad física, esté una actividad, mayor será su estima social e incluso su remuneración, ¿sí? Y que mientras mayor capacitación intelectual tenga una persona, más se va alejando de las posibilidades de llevar a cabo trabajo físico con su cuerpo. De esa manera se va produciendo un divorcio entre trabajo manual y trabajo intelectual, que a la larga se traduce en diferencias de clase y de género. Así, la división entre cuerpo y espíritu se convierte en el soporte de las relaciones de poder que rigen nuestra sociedad. Pensemos, por ejemplo, qué tareas ahora, en este contexto de pandemia, se pueden virtualizar y cuáles no. ¿Qué está diciendo la autora con esto? Que este dualismo del que venimos hablando desde la primera clase, que separa mente de cuerpo, inteligencia de actividad física, y que le da un predominio a la primera por sobre la segunda, después se termina traduciendo en un dualismo de clase social y en un dualismo de diferencias de género, ¿sí? Porque aquellas actividades más relacionadas con el trabajo físico, que requieren una actividad física, como las que estuvimos viendo en esta imagen, ¿sí? Son menos valoradas y menos reconocidas socialmente que aquellas actividades en las cuales no hay que utilizar el físico, mayormente, y que son más de tipo intelectual, que suelen ser mejores pagas y más reconocidas por la sociedad. Es decir, ese dualismo de cuerpo-mente se traduce en un dualismo de clase baja, clase alta, e incluso en una subordinación de género, porque se asocia más actividades manuales como las tareas domésticas, las tareas de cuidado, las tareas de coser, bordar, planchar, etcétera, etcétera, históricamente se les impusieron a las mujeres, ¿sí? Y las tareas más de tipo intelectual a los varones, y de esa manera se reprodujeron las desigualdades de género. ¿Se entiende esto? Ustedes piensen, miren, les pongo un ejemplo concreto. La construcción, ¿no?
ustedes fíjense cómo se divide bien en una construcción, en una obra, el trabajo intelectual del trabajo físico y manual. Uno tiene, por un lado, el trabajo intelectual, que es el de el arquitecto, que arma los planos, sentadito en una computadora sin mover su cuerpo, el tipo arma un plano, un proyecto, etc. Y cada tanto va a la obra a supervisarlo, a dirigirlo, pero nunca pone él el cuerpo, nunca pone en actividad su cuerpo. Todo su trabajo se reduce al intelecto. Y por el otro lado tenemos a las trabajadoras, les trabajadores, les albañiles, que están todo el tiempo rompiéndose el lomo en la obra, que son los que en definitiva levantan la construcción con sus propias manos, con su propio esfuerzo físico, y sin embargo terminan recibiendo una remuneración y un reconocimiento extremadamente inferior a ese trabajo intelectual del arquitecto. Y entonces estas diferencias, este dualismo cuerpo-mente, se termina traduciendo en desigualdades de clase y de género. ¿Se entiende? Ni hablar lo que ocurre con las tareas domésticas, ¿no? Ni hablar lo que ocurre con las tareas domésticas, con las tareas de cuidado, que requieren todo el tiempo tener el cuerpo en movimiento. De este modo, bueno, ahí ustedes seguramente si leyeron el texto vieron cómo el ejemplo que pone, en realidad el tema de investigación de esta autora, de Cecilia, es el de unas mujeres trabajadoras que trabajan en un basural, ¿sí? Recolectando determinados residuos para reciclarlos o para tratar de rescatar algo incluso para alimentarse y alimentar a sus hijos. Y cómo ellas terminan sufriendo una doble opresión, que tiene que ver con, por un lado, la opresión de clase social, porque son trabajadoras obviamente excluidas, ¿sí? No tienen un reconocimiento formal de su trabajo, no están en blanco, que están expuestas a todo tipo de riesgo en su salud, ¿sí? Y por el otro lado, también sufren una opresión por ser mujeres, que esa opresión muchas veces viene de parte de sus propios maridos, que están en su misma clase social, pero que sin embargo se creen muchas veces superiores por el solo hecho de tener otro género, ¿sí? Esto demuestra que más allá de la clase social, la condición de género influye en la posibilidad de practicar un deporte, de moverse, de circular por la calle. Según sus propias palabras, las mujeres casadas, estas mujeres de las que le hablé, que estudia la autora, parecen no tener demasiado espacio para jugar, realizar deportes, reunirse, aunque sus esposos continúen haciéndolo. El potrero termina siendo el territorio de los varones. Casos de mujeres que han practicado deportes colectivos que terminan abandonando esas actividades al conformar una pareja y o tener hijos, lo cual suele ocurrir a edades muy tempranas. Es decir, que en la misma clase social, ¿sí? En la misma clase social, en este caso baja, terminan teniendo muchas más posibilidades de practicar actividad física los varones que las mujeres. Y termina también esto teniendo que ver con una idea de posesión por parte del varón hacia la mujer. ¿Por qué? Porque contaban estas mujeres que entrevista la investigadora, que para ellas salir a hacer dieta es visto como una actitud provocativa que implica hacerse la linda, mostrarse disponible para otros, lo cual supone una afrenta hacia su esposo. Esto muestra uno de los principales designios del patriarcado, que el más miserable de los hombres tiene derecho a poseer una mujer, a ser su dueño y su señor. Esto se expresa en la limitación de la posibilidad de las mujeres a disponer de su propio cuerpo. Así, la obesidad, la desatención de su aspecto
y la inmovilidad se convierten en prenda de fidelidad hacia su marido. No cuidarse es cuidar a la pareja, ¿sí? Esto es lo que esta investigadora descubrió, reconoció en esa investigación que hizo, entrevistando a las mujeres de ese sector social, que ellas mismas han incorporado esta idea de que cuidarse a ellas mismas, de que hacer actividad física, de que hacer régimen, de que verse lindas, etcétera, etcétera, es una afrenta, es un insulto de alguna manera a sus maridos, porque quiere decir que estás tratando de provocar a otros, ¿sí? Cuidar, como si cuidarse sería descuidar a la familia, a la pareja. En cambio, los varones sí pueden salir a hacer deporte en el poco tiempo que tengan, seguro, y en las malas condiciones que tengan, pero ellos sí se pueden dar el lujo de hacer todo tipo de actividad física. Bueno, ya para ir terminando, porque ya vamos bastante, ahí la autora da algunos ítems sobre cómo cambiar esta realidad. Bueno, cómo hacer como profes de educación física en general para cambiar estas desigualdades de género, de clase y estas desigualdades interseccionales en la actividad física. Bueno, la clave de incorporar la ESI, la clave de incorporar la perspectiva crítica a la hora de planificar una clase, ¿sí? La clave también a nivel macro del rol del Estado, el rol del Estado para generar espacios y condiciones en esos barrios marginales para que las mujeres también puedan practicar actividad física. Y también la conciencia de saber que la actividad física, la educación física puede funcionar incluso como una pequeña revolución cultural, ¿sí? A la hora de reconocer que los cuerpos de los sectores más castigados también son importantes para esta sociedad, también cuentan. Entonces, sí, hay políticas públicas, políticas educativas para que esos chicos, chicas de los lugares marginados, excluidos de la sociedad, practiquen actividad física. Eso quiere decir que esos cuerpos importan, ¿sí? Esos cuerpos le importan al Estado, le importan a la sociedad, le importan al resto de los ciudadanos de las clases sociales. Porque mientras más cuerpos sanos, más cuerpos autónomos, más cuerpos empoderados y demás haya en una sociedad, esa sociedad más libre es, más igualitaria, más sana, etcétera, etcétera. Bueno, y por último, vieron que en la clase pasada terminamos tomando un modelo, un sistema modelo al cual seguir en términos educativos en general, que es el modelo finlandés, que es un modelo que integra el aspecto de la inclusión y el aspecto de la calidad educativa, ¿sí? Y que es de alguna manera un modelo a seguir. No quiere decir que tengamos que copiar ese modelo, porque no es recomendable copiar ningún modelo, pero sí saber que se pueden lograr ciertos resultados en términos de equidad y de igualdad y de calidad, si aplicamos determinados principios y llevamos a cabo determinadas políticas. En este caso, si en ese caso nos referimos al ejemplo de Finlandia como ejemplo de sistema educativo, ahora vamos a hablar un poco del sistema deportivo y de actividad física que hay en Cuba, ¿sí? Ustedes saben que Cuba tiene muy buenos resultados en términos deportivos en las competencias internacionales. Es uno de los países con mayor medallero olímpico, por ejemplo. Y esto llama la atención porque es un país, por un lado, muy pequeño y por el otro lado, con muy poco desarrollo en su economía, ¿sí? Esto se debe a diferentes factores, a un bloqueo de Estados Unidos que lleva más de 50 años, algunos dicen que es porque es una sociedad no capitalista y demás, pero la realidad es que
tiene pocos recursos este país y a la vez poca población. Entonces llama mucho la atención cómo es que obtiene tan buenos resultados en términos deportivos, ¿sí? Porque claro, uno podría poner el ejemplo de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes y es la economía más poderosa del mundo, entonces así cualquiera, ¿no? Podríamos decir. En cambio, Cuba tiene mucha menos economía que nosotros, es mucho menor su PBI per cápita y a la vez tiene mucha menos población y sin embargo tiene mejores resultados deportivos, no solamente en términos de logros profesionales, sino también en términos de equidad, de igualdad, de acceso. Y bueno, ¿qué es lo que hace del sistema cubano un sistema, un modelo a seguir en términos de actividad física? Bueno, en primer lugar, que esta separación entre actividad intelectual y actividad física tan tajante que hay en las sociedades capitalistas como la nuestra, en Cuba no existe, ¿sí? En Cuba hay todo el tiempo una interacción entre actividad física y actividad intelectual. Se consideran ambas dimensiones unidas, articuladas, y por lo tanto también hay una articulación entre sistema educativo y sistema deportivo. Se trabaja todo el tiempo la integralidad cuerpo-mente, trabajo físico, trabajo intelectual. A diferencia de lo que ocurre acá, que decíamos, la educación física es considerada aquí la hermana menor de los saberes escolares muchas veces, en Cuba la educación física es una de las asignaturas más valoradas y con más carga horaria del sistema, desde la más temprana edad. Además, todas las escuelas tienen talleres deportivos que ofrecen a contraturno a partir del 4º grado, donde ya se empiezan a preparar equipos para los juegos escolares. Allí se produce una detección temprana de talentos que pasan a las escuelas de iniciación deportiva y quienes se gradúan allí pasan a las escuelas superiores de perfeccionamiento atlético y luego a las de alto rendimiento. Es decir, hay un circuito específico de escolarización para jóvenes deportistas. Esto hace que se descubran los talentos, las capacidades a muy temprana edad en toda la población y desde muy temprana edad se empiecen a estimular, a entrenar esos talentos en un circuito específico en el que al mismo tiempo que se escolarizan en términos educativos, entrenan esas capacidades. Pero el deportista nunca se despega totalmente de su formación educativa, incluso al más alto nivel. Esto hace que incluso los atletas olímpicos terminen graduándose de carreras universitarias, lo que permite que después puedan reinsertarse en el sistema educativo como docentes, ¿sí? Esto también lo señalo porque es muy diferente a lo que ocurre en la mayoría de las sociedades, como la nuestra, que es que una vez que se descubre un talento deportivo, se lo separa por lo general de su formación escolar, de su formación académica, ¿sí? Y se lo prepara solamente para ser un profesional del deporte, de la actividad física, ¿sí? Descuidando otros aspectos de su formación. Esto hace que cuando se termina la carrera profesional de esa persona, después no tenga formación para poder llevar a cabo otro tipo de actividades, e incluso en el mismo ámbito deportivo. En cambio, en el sistema cubano, como nunca se separa del todo al deportista de su sistema educativo, los deportistas terminan incluso graduándose de carreras universitarias y después todo ese conocimiento y experiencia lo pueden volcar en el mismo sistema como docentes, como preparadores, como cuerpo técnico, como preparadores físicos, etc. Pero lo interesante del sistema de actividad física cubano es que no termina con la escolarización, ¿sí? Que, por un lado, una vez que se ingresa al mercado laboral, todos los sindicatos están obligados, de alguna manera, todas las actividades productivas están obligadas a generar espacios de actividad física en sus trabajadores,
Y por el otro lado, una vez que se llega a la jubilación, hay círculos de abuelos y de abuelas en las que se organizan todo tipo de juegos y de actividades físicas. También se le da mucha importancia a las personas con discapacidad y al deporte de las personas con discapacidad. Y se brindan los espacios y los elementos para que se lleven a cabo. Y por último, la principal característica de este sistema, y que es por ahí la que más contrasta con los sistemas de otro tipo de sociedades como la nuestra, es que todas las actividades deportivas son gratuitas, tanto en su práctica, es decir, a la hora de querer practicar esa actividad, no tengo que pagar una cuota o lo que sea, y a la vez a la hora de ir a ver un espectáculo deportivo, tampoco tengo que pagar. Eso lo que hace es que, obviamente, generaliza la posibilidad de practicar actividad física en toda la población, ¿sí? Independientemente del lugar en el que viva, etc. Y a la vez, al no existir el profesionalismo, esto lo que genera es que no existan, de que el deportista sea valorado por justamente por su desarrollo deportivo, y no por su estatus social, porque se convierten algunos en multimillonarios, ¿sí? Como ocurre en el resto de las sociedades. El problema que genera esto, y que es el principal déficit que tiene el sistema deportivo cubano, es que al no existir el profesionalismo allí, muchos atletas de nivel terminan yéndose a otros países. Es decir, se produce una fuga de deportistas de élite hacia países capitalistas que les pueden pagar, obviamente, mucho más que los que le paga el Estado cubano por practicar profesionalmente ese deporte. Bueno, este como un ejemplo de que con muy pocos recursos se puede hacer mucho si se plantea otra perspectiva de actividad física, una perspectiva inclusiva, una perspectiva igualitaria y sobre todo una perspectiva integral que nunca disocie la actividad intelectual de la actividad física. Eso es fundamental para comprender el éxito del sistema deportivo cubano y para tomarlo como modelo para nuestro país, para nuestras sociedades. Bueno, hasta acá la clase. Yo después les voy a pasar el Power y los videos. Les pido disculpas porque por ahí se hacen muy extensas las clases, sobre todo por las interrupciones, pero ustedes entiendan también que son muchos los temas que hay que explicar, es mucho también el tiempo que le damos, estas 2 semanas que le damos para que ustedes puedan ir familiarizándose con los textos, y entonces como no quiero dejar nada, ningún tema pendiente, se terminan haciendo muy largas. Profe, Sí, yo quería decir algo que me sí, parece con los temas anteriores. sí. Le viste que vos decías que Antunés hablaba del tema de la trampa del cuidado. Para mí eso puede ser o sea, como un gran freno en el tema de, volviendo a la escuela, ¿no? La escolarización de la educación física. Ponele, si nosotros hablamos de la trampa y empezamos a separar y empezamos a hacer como un margen mucho más amplio en tema de género y todas esas cuestiones de que, bueno, que fuiste hablando, va a ser más complicado enseñar que la actividad física, es decir, poner el cuerpo en movimiento más allá de los deportes, sea de disfrute, sea un estímulo que nos ayude para la vida y que después poner a la larga lo que queramos hacer. Entonces va a ser como más frustrante, va a decir, bueno, yo ponele un ejemplo, yo soy nena, no puedo ir a jugar al fútbol, entonces cuando sea más grande, capaz que eso o sea, como que sería una pared para no poder disfrutar más adelante, no sé si se entiende. Me pareció como interesante marcarlo y decirlo. Sí, sí, totalmente. Es decir, ¿por qué el cuidado tiene que ser específico de un determinado género? ¿Sí? ¿Por qué el varón no se tiene que cuidar? A ver, estamos formando personas y formar personas implica también la dimensión del cuidado necesariamente. No queremos formar personas rotas, no queremos formar personas No, y sí, lesionadas, personas agresivas.
pero que no que ese... Y también en el tema de, claro, el tema de ponerle, de tener estos hábitos saludables o estos hábitos de la actividad física en sí para la vida, no solamente para la competitividad o para, no sé, para tirar facha o por un estereotipo o una cosa así, sino por lo saludable y enseñar desde la escuela que es más allá del deporte, sino que poner el cuerpo en movimiento significa mucho más que, no sé, el resto, tipo, para el otro, es más que nada para uno. Exactamente, sí, sí. El placer y el disfrute como fin último de toda actividad en realidad, no solamente de la actividad física. El tema es que yo creo, al menos, no sé, capaz que porque a mí también me encantan los deportes y la actividad física, pero esto está comprobado incluso neurológicamente, hormonalmente, que la actividad física es una de las principales actividades que más felicidad y más placer generan en las personas, ¿sí? Lo cual también implica su contrapartida de esfuerzo y de sacrificio, y quizá por eso también termina muchas veces haciendo que las personas, muchas personas no incorporen el hábito, ¿no? Porque decir, no, me tengo que esforzar, no tengo ganas, Bueno, ves, pero etc. por eso, para mí está como remarcado eso de, tiene que ser un sacrificio, tengo que hacerme un lugar para la actividad física, no es como que, qué bueno, tengo estos 5 minutos, en vez de acostarme a mirar una serie o no sé, hacer cualquier otra cosa, salgo a caminar, salgo a pasear con el perro, salgo a hacer algo de actividad física en sí. Es como todo, yo creo que es todo como una estructura, o sea, básicamente de la sociedad que nos va formando así y nos va diciendo, bueno, esta separación entre lo intelectual y la actividad física, pero en sí todo como que se va retroalimentando y va favoreciendo de una forma, no sé, para mí hacer actividad física y estudiar, y yo no hago actividad física como que no me dan ganas de sentarme a estudiar, entonces como para mí tiene mucho que ver y sería bueno que sea diferente. Claro, que estén más comunicados, que estén más conectados, que en las escuelas no esté tan diferenciado la educación de tipo intelectual con la educación de tipo física. No sé, que se busquen Ujú. estrategias didácticas para poner el cuerpo también en movimiento en otras materias que no sea la educación física. E incluso que Claro, la educación física se tome el momento también para parar los cuerpos, para explicar algún concepto, para desarrollar determinada teoría, determinada fundamentación. Es decir, que no sea, ahora vamos a las clases de educación física, vamos y todo eh, juego así, a aislado, sí. jugar, a mover el cuerpo, ahora volvemos al aula, a la clase de, no sé, matemática, nos quedamos quietitos las 2, 3, 4 horas. ¿Sí? Esa separación que después, como dijimos, se termina traduciendo en una separación de clases, de género, etcétera. Si desde la escuela, desde la trayectoria escolar, las empezamos a combatir, probablemente estemos contribuyendo a mejorar nuestra sociedad, ¿no? Y lo que vos decías es muy interesante. Una de las motivaciones principales que muchas personas hoy en día encuentran para hacer actividad física es responder a determinados estereotipos de belleza, lo cual eso a la larga no termina funcionando. Es decir, no, yo quiero verme como el de la publicidad, no quiero estar bien marcado los abdominales, no perder peso, estar flaquito, etc. Entonces me pongo a hacer alguna actividad física para llegar a ese objetivo último. Y como esa actividad física nunca me termina produciendo placer, porque yo lo hago subordinado, no la hago para justamente para pasarla bien, para disfrutar, etcétera, sino la hago para responder a un estereotipo. Ese estereotipo termina funcionando como un ancla que no me permite nunca a mí disfrutar de esa actividad, ¿no? Porque hasta que no vea esos resultados que yo quiero en mi cuerpo, no lo voy a disfrutar, ¿no? Es Eso terrible. pasa, profe, ahora en lo que es el verano. Como que todo ponerse bien, o hacer actividad física, bueno, no, para la bikini, para la malla, o para ver que la persona que tengo al lado me vea bien. Entonces, como que más que nada nos ponemos bien en forma, entre comillas, para ver lo que piensa la persona que está al lado o en sí la Para el sociedad. resto, más que nada. Y eso es Totalmente. lo choto, porque no ven como la actividad física, no, para estar bien yo, de estar bien con los sistemas, qué sé yo, o como nos estamos haciendo nosotros,
a más profundidad a ver eso, estar bien nosotros mismos, anímicamente, lo que sea, y no para hacer actividad física, para marcar los cuadraditos, para levantar el glúteo, lo que sea, para que la malla o la bikini quede bien o perfecto. Y eso es lo choto. Es que a veces hacemos más cosas para el resto o para la sociedad por el lugar en que te posiciona. Tipo, si no haces nada, bueno, sos un gordo de mierda. Perdón por la palabra, pero bueno. Y si no, es como que no, tenés que estar bien porque si no, unos kilitos de más te van a hacer más y cosas así. Pero la esencia está en que cuando uno se siente bien con uno mismo, creo que ahí es donde empieza a progresar y hace el entrenamiento o disfruta la actividad física, pero en el disfrute máximo y no para ver qué es lo que dice el resto o cómo te va a ver la sociedad, si te va a ver gordo, flaco, más marcado o menos marcado, creo yo. Tal Es que de cual, verdad todo comienza de ahí, creía yo también, de comenzar sí. como a querernos uno mismo y hacer la actividad física para estar uno mismo en sentido de lo que es la salud, pero quiera o no, a la larga siempre te termina como perjudicando mucho lo que pasa en la sociedad. O, Tal cual, como es Claro, decir, todo. todo lo que dicen tiene un punto en común. La actividad física como fin en sí mismo y no como medio para responder a determinado patrón, a determinado estereotipo, que siempre tiene que ver, como dice Bruno, con la mirada de los demás, con cómo me ven los demás. O como dice Flor, con llegar al verano. Fíjense lo malo, lo dañino que es este concepto de actividad física separado por estación del año, ¿no? Como que de repente el año tiene 12 meses, pero yo tengo que hacer actividad física de manera intensiva, me tengo que matar entre, no sé, octubre y enero, me tengo que recontramatar, y el resto del año no, el resto del año me dejo estar, total, no se me ve mucho el cuerpo, me pongo unos buzos, etcétera, ¿sí? Y es decir, la actividad física de acuerdo a picos de máxima actividad y picos de sedentarismo que son muy malos para el cuerpo, para la salud, ustedes lo saben bien, e incluso son muy malos en términos psicológicos, porque somos una integridad, ¿no? Entonces este concepto tal cual, como decía Flor, de llegar al verano, me mato en 2 o 3 meses y después cuando se va el verano, bueno, sigo con mi vida sedentaria. Les decía que Muy buena la Aristóteles, clase, profe. bueno, gracias Bruno. Les decía que Aristóteles, yo he dado clases de filosofía también, él hablaba de que la vida siempre es un medio que se transforma en otro fin, ¿sí? Es decir, siempre cuando vivimos decimos, bueno, voy a ir a la escuela, ¿para qué? Para conseguir un buen título, ¿para qué? Para conseguir un buen trabajo, ¿para qué? Para conseguir una buena posición social, ¿para qué? Para comprarme buenas cosas. Es decir, en la vida siempre tendemos a transformar las cosas en medios para conseguir otras cosas, que a su vez se transforman en medios. Entonces nunca terminamos de disfrutar. ¿Por qué? Porque ese fin último nunca llega, porque ese fin se transforma en otro medio. Y que lo que decía Aristóteles es que hay que tener siempre presente en toda actividad que hagamos que el fin último de la vida es la felicidad. Y tratar entonces de que esa actividad nos produzca placer, nos produzca alegría, nos produzca actividad. Y en todo proceso de enseñanza, de educación, el placer y la felicidad y la alegría tienen que estar siempre presentes, porque si no terminamos alejando a nuestros estudiantes de esas prácticas que nos hacen mejores personas. ¿Sí? Históricamente esta idea de que la educación tiene que ser aburrida, estricta, tiene que hacer sufrir a las personas porque a la larga vamos a poder llegar a conseguir, eso no funcionó nunca. Y nosotros tenemos que tratar de lograr que nuestros estudiantes la pasen bien también mientras están aprendiendo, que no esperen a tener un título para decir, para sentirse realizados, ¿no? Lo mismo con la actividad física, que no esperen a tener un cuerpo hegemónico, estereotipado, para sentirse satisfechos por haber hecho actividad física, ¿sí? Que sientan que ahora ya, en este juego, en esta práctica,
la pueden pasar bien. Claro, a eso me refería yo, que no sea más allá de una meta, sino que sea como, no sé, como el pasaje y que lo disfruten, porque, no sé, la actividad física personalmente a mí me parece re linda. Entonces, como que nada, quería transmitir eso. Sí, yo creo que las personas que no les gusta hacer actividad física fue porque en su proceso de educación, de socialización, han tenido este tipo de malas experiencias, ¿no? A las cuales estamos haciendo referencia. Y lamentablemente esas malas experiencias terminan haciendo la diferencia a la hora de generar personas que la actividad física les produzca desagrado en lugar de el placer que debería producir. Si a vos te dicen, como decía Anita hoy, si a vos te dicen, no practiques educación, actividad física o ese deporte porque te vas a lastimar, y te meten miedo todo el tiempo de que hacer una actividad física es poner a tu cuerpo en riesgo, etcétera, etcétera, te meten miedo, obviamente vos no vas a querer, cuando seas grande, salir a hacer actividad física, ¿no? Bueno, no sé si quieren opinar algo más, preguntar algo de esta clase bastante extensa. Ya los quiero liberar porque... Está agarrando hambre, profe. Porque nos está agarrando hambre, había que No, decirlo. profe, ya está. Exactamente, había que decirlo. Ya es la 1:30 y nos estamos cagando de ¿Vamos a hambre. tener? ¿Cómo? Sí, sí vamos a tener el martes que viene, porque, o sea, tuvimos el pasado y tuvimos este también. Sí, Martes, bueno, estamos... buena pregunta, Cami. Si tenemos el martes que viene, vamos a tener un Zoom cortito, de esos de media hora, de esos que no tenemos que pedir autorización para que nos habiliten más tiempo. Esos Zoom de media hora, 40 minutos, ¿sí? Y van a ser para presentar el nuevo tema, no van a ser de estas clases extensas en las que explico todos los contenidos, ¿sí? Listo, buenísimo, profe. Esa última clase extensa la vamos a tener recién dentro de 2 semanas, ¿sí? Vendría a ser el martes 10, sería la última clase de estas extensas, antes de cerrar la cursada. Bueno, chiques, les mando un beso, un saludo enorme, espero que la pasen bien estos días y que si Profe, tienen alguna duda me escriben, ¿sí? Si les quedó alguna duda, no duden en comunicarse. Buenísimo, profe. Igualmente, Nos vemos. buena semana. Gracias. Chao, profe.